estuvo ausente, como digo, esa actitud de adhesión, de colaboración con el ocupante alemán en Bélgica francófona. Y hubo víctimas de la represión en el 45, hubo víctimas a los dos lados de la frontera lingüística, tanto en la zona flamenca como en la zona francófona. Y en zona francófona tal vez la víctima más emblemática lo sea la figura de José Strel, en francés pronunciado José Strel, escrito como en español José, que fue un intelectual destacado del movimiento rexista, uno de los principales colaboradores de las publicaciones del movimiento rexista, que fundó y dirigió León Degrelle, y que fue condenado a muerte en el 45, después de haberse entregado voluntariamente a las autoridades belgas, tras el final de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación alemana, después de un breve periodo de haberse refugiado en Alemania. Volvió a Bélgica, se entregó, fue juzgado en Consejo de Guerra, no se olvide, y fue condenado en primera instancia a una larga pena de prisión. Decidió recurrir, lo que nunca hubiera hecho, y en la sentencia del recurso fue condenado a muerte y ejecutado sin más contemplaciones unos días más tarde. Digo que Bélgica es un país de memoria enterrada, la memoria enterrada de la Segunda Guerra Mundial, lo que contrasta con el protagonismo tan destacado de algunos belgas, de lo que fui testigo durante los 30 años que llevo aquí residiendo, en la recuperación, como se dice en los medios de izquierdas en España, la recuperación de la memoria de los vencidos de la Guerra Civil Española de 1936. Y uno de los exponentes más emblemáticos tal vez de este protagonismo lo sea un profesor, historiador y director desde hace ya más de 11 años de un centro de documentación que goza de protección y de subvención estatal, Centro de Estudios sobre la Segunda Guerra Mundial, que era el subtítulo en el origen, y que se habrá ocupado no poco también de la Guerra Civil Española. Y hace unos meses, el pasado mes de mayo, la radio y televisión belga francófona difundió un programa en 2 capítulos que era la proyección de un documental francés sobre la Guerra Civil Española y en concreto sobre las brigadas internacionales, que lleva por título La tragedia de las brigadas internacionales, en el que se ponía de manifiesto la realidad que siempre se negó en los medios de izquierdas en el mundo entero, es decir, que las brigadas internacionales, que eran jóvenes inexpertos, en su mayoría nota bene de origen judío, como lo reconoce el historiador del que aquí hablo, las brigadas internacionales fueron simplemente carne de cañón del Ejército Rojo, siguiendo consignas precisas del propio Stalin. Fueron carne de cañón en la batalla del Jarama y en otras de las grandes batallas de nuestra guerra civil. Cayeron como moscas a medida que los ponían en primera línea de frente, donde se encontraban del otro lado de las trincheras, en primera línea de frente también,
con otras tropas que no tenían nada de inexpertos, que eran los veteranos de las tropas marroquíes del ejército de Franco. Pues en ese programa al que me refiero, de la radio y televisión belga francófona, que dio comienzo con un debate en el que participaron el historiador al que aquí hago ilusión, Rudy van der Slaere, neerlandófono y universitario, y otra figura conocida en los medios belgas, José Luis Peñafuerte, belga de ascendencia española, asturiana, autor de un documental que fue publicado en el 2010 sobre las fosas del franquismo, que me encargué de boicotear personalmente en su estreno, a puerta cerrada, por cierto, en una sala a abarrotar. No sé cómo consiguieron, imagino que fue sotoboche, invitaciones en los centros oficiales, ministerios y demás. No se olvide que la cosa debió ser así, porque no se explica que la sala estuviera tan abarrotada, había varios centenares de personas, sin la menor anuncio o venta en taquilla en el Centro de Bellas Artes donde se celebró la función. Pues bien, en aquella celebración la boicoté por mi cuenta y riesgo. Y me subí, me levanté al estrado y les dije literalmente a los belgas que allí presentes que si se apasionaban tanto por la Guerra Civil Española, no era más que una señal de ese pasado español reprimido que llevaban dentro. Lo dije y lo sigo pensando. Aquellas palabras cayeron como una piedra, un silencio sepulcral, roto solamente por los gritos de algunos españoles en la primera fila de Viva la República y cosas así. Terminé mi discurso, salí por mis propios medios y bueno, fue así. En el debate al que me refiero, de Rudy van der Slaere y José Luis Peñafuerte, el historiador flamenco llegó a reconocer algo que nunca oí hasta ahora en Bélgica sobre la Guerra Civil Española. Y era que en realidad todos esos voluntarios internacionales en España se habían embarcado, se habían alistado en una guerra ajena, una guerra que no era la de ellos. Algo, como digo, que nunca oí. Los años que llevo en Bélgica, como si fuera lo más natural del mundo, que la gente del mundo entero viniera a España a luchar contra el fascismo en una guerra civil tan sangrienta, tan fratricida como lo fue la Guerra Civil Española. Decía Alain Escada en su intervención, en el encuentro al que hago alusión aquí al principio, que la causa principal de todos nuestros males lo era la legislación del aborto. Y es cierto que en la llamada primavera francesa del 2013, que fue conocida también como la manifestación de todos, el movimiento por la manifestación de todos, la Manif pour tous. Es cierto que la reivindicación más emblemática lo era el rechazo del matrimonio homosexual y secundariamente el rechazo de la legislación contra el aborto, la antigua legislación contra el aborto que viene de antiguo en Francia, de 1975. Pero no era la única reivindicación. La cuestión de fondo que vino a cristalizar la protesta, como lo demostró
pocos días más tarde, el suicidio de Dominique Venner, del que he hablado aquí a menudo y en mi blog, delante del altar mayor de la iglesia de Notre Dame en París, y que explicó justo unas horas antes en el último mensaje que publicó en su blog. La cuestión de fondo era la cuestión de la filiación, del ius sanguinis, y que venía a ser puesta en entredicho por el nuevo proyecto de ley, que hoy es texto legal, a través de la adopción de hijos extranjeros o por padres extranjeros de origen extranjero, en particular no europeo. Ese era el fondo de la cuestión. Lo que el propio Dominique Venner venía a denominar una terminología muy en boga en ciertos medios en Francia, el gran reemplazo, el gran remplacement, es decir, la amenaza rampante que trae consigo el fenómeno de la inmigración, de una sustitución progresiva de todas las poblaciones del continente europeo, incluida la española, incluida España, incluidas los españoles, por unas poblaciones de nuevo cuño, de origen inmigrante y en su abrumadora mayoría, por no decir aplastante mayoría, de confesión musulmana. Eso era la cuestión, el desafío de fondo que planteaba el nuevo proyecto de ley socialista, hoy texto legal, y lo que vino a cristalizar la protesta que se vio plasmada en la llamada Primavera Francesa del 2013. Un país de memoria enterrada, Bélgica, lo dije y lo mantengo. Y lo ilustra el caso emblemático, con ello ya termino, de León de Herendt, que murió en España en el 94 después de 40 años de exilio español y que sigue a día de hoy condenado a muerte en Bélgica. Un anacronismo, estaréis todos de acuerdo conmigo. Y una memoria enterrada que contrasta fuertemente, como digo, con esa beligerancia tan irritante de la que fui testigo y que sentí en propia carne, por así decirlo, en los 30 años que llevo viviendo en Bélgica. Muchísimas gracias a todas y a todos.